Buenos días, Dios los bendiga, que la paz del Señor reine en sus corazones. Los saluda su amigo el soñador. Estamos en la sesión de estudios bíblicos. Esta mañana vamos a estudiar el verso Juan 1:10 en el nombre de Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificaremos tu nombre para que nos lleves a tu reino, si es que hacemos tu voluntad, en lo celestial como en lo terrenal, el alimento necesario para cada día, dénoslo hoy, y perdone nuestras debilidades, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos permitas hacer el mal cuando estemos en pruebas y tentaciones, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues en el nombre de Jesús vamos a dar inicio al estudio. Y el versículo o el verso Juan 1:10 dice así: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bueno, este versículo consta de 3 enunciados. Vamos a ir estudiando enunciado por enunciado. Dice aquí: en el plano físico o primer cielo, el enunciado en el mundo estaba, nos dice que el verbo palabra de Dios estaba en el mundo. Y esto significa que el verbo palabra de Dios ya se había hablado a las personas del mundo. Ya se había hablado, ¿verdad? No era la primera vez que se hablaba este verbo, esta palabra, ¿verdad? Y la concordancia que tenemos aquí es Éxodo 21 y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Aquí comprobamos, ¿verdad?, que la palabra de Dios ya se había hablado antes de que Juan Bautista viniera anunciando la venida de la luz, ¿verdad? Estaba anunciando la venida de la luz por enésima vez, ¿verdad? No por primera vez. Bueno, vamos a continuar en el segundo plano o segundo cielo, que es lo mental. En el mundo estaba, significa que al momento presente, cuando Juan anunció la venida de la luz al mundo, la luz ya estaba en el mundo. Esto significa que las personas de la época ya tenían fe en Dios y trataban de guardar sus mandamientos. Ok, Juan vino anunciando que la luz estaba en el mundo, vino a decirnos quién era la luz, qué era la luz, quién nos iba a dar la luz. No vino a inventar el hilo negro, ¿verdad? Él nada más anunció que ya estaba aquí el que nos iba a decir la verdad. Aunque ya esa verdad se había dicho mucho antes, ¿verdad? No sé si completa o incompleta, pero bueno, ya se había dicho. La concordancia dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19:12. Aquí comprobamos pues que el mundo ya tenía la palabra, pero dudaba, ¿verdad? Dice que ya tenían fe, o sea que por eso dice aquí, hay una oración, ¿verdad?, donde están orando: líbrame de los que me ocultan. Ya tenían fe, ¿verdad? Vamos ahora en el plano espiritual o tercer cielo. A ver, no me brinqué nada. Sí. Bueno, aquí vamos. Ahora en el plano espiritual o tercer cielo, el enunciado: en el mundo estaba, la luz o sabiduría de Dios ya estaba en el mundo en el momento del anuncio de Juan Bautista. Y la concordancia, la prueba de que esto es certero, es Éxodo 28:3 y dice así: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Éxodo 28:3. Bueno, aquí nos damos cuenta que Dios desde antes ya tenía sabios, ya había personas sabias en este mundo, que Él los llenó del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que en el mundo estaba, ¿verdad? Ya estaba cuando Juan anunció, ¿verdad?
Ahora, y vamos a ver, ahora vamos a ver el segundo enunciado del versículo, ¿verdad? Donde dice, y el mundo por él fue hecho. Dice, y el segundo enunciado del verso Juan 1:10, y el mundo por él fue hecho, en el plano físico literal significa que la palabra de Dios hizo toda la humanidad. Un saludo a todos los que nos están mirando en vivo, comenten para poder saludarlos y bendecirlos en el nombre de Jesús. Nancy Brizuela, hola, hola, que Dios te bendiga y que la paz del Señor reine en tu corazón, y que todas tus anhelanzas te las concede el Señor Jesús. Bueno, entonces íbamos que en el segundo enunciado del verbo Juan 1:10, y el mundo por él fue hecho, en el plano físico literal significa que la palabra de Dios hizo toda la humanidad. Y la concordancia que nos comprueba esto es Génesis 2:7, donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue un ser viviente. Entonces quiere decir que Dios hizo toda la humanidad, ¿verdad? Y el mundo por él fue hecho en el plano mental. Esto significa que Dios hizo a los humanos con una mente capaz de entender y obedecer. Y la concordancia es Génesis 2:17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, la humanidad ya tenía una mente capaz de comprender, ¿verdad? De entender, de obedecer. Continuamos. Y el mundo por él fue hecho. En el tercer plano, que es el espiritual o filosófico, significa que la palabra de Dios hizo al humano con un corazón con capacidad de aprender sabiduría y usarla conforme a las leyes de Dios. Bueno, esto significa, ¿verdad?, que el hombre fue hecho juntamente con su corazón, ¿verdad? Y el corazón podía aprender sabiduría y utilizarla. Estaba predispuesto para el amor, ¿verdad? Para el bien. Y la concordancia es Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Qué quiere decir? Que lo hizo con un corazón entendido para labrar la tierra, pues, y para cuidarla. Labrar la tierra también significa no nada más cultivar plantas y semillas, significa predicar la palabra de Dios, cultivar las almas, ¿verdad? Y cultivar el comportamiento humano. Y guardarlo es cuidarlo, pues advertirle del mal para que no lo hagan. Una bendición a Cristian Dococ. Dice aquí, si la hija de Jehová hace el amor con el pastor, bueno, pues esta es una incoherencia, no la entiendo, ¿verdad? Porque si la hija de Jehová, la hija de Dios hace el amor con el pastor, bueno, pues hacer el amor está permitido por Dios, ¿verdad? Dios vino a que amaos unos a los otros. Entonces no entiendo allí si quiso decir que se hace el amor o está hablando de sexo, porque si habla de sexo, pues el sexo es algo para reproducir la especie, ¿verdad? Y el sexo pues se va a hacer con la persona elegida para procrear hijos, si es pastor o predicador o profeta, pues da lo mismo, ¿verdad? Entonces una hija de Dios puede tener sexo con cualquier persona elegida, ¿verdad? Desde luego que no sea fornicación, que ese es otro tema de estudio, y que no sea adulterio, ese es otro tema de estudio que veremos más adelante. Entonces, si una hija de Dios hace el amor con el pastor, pues benditos sean, ¿verdad? Mientras no haya pecado ahí, que no haya cosas prohibidas, ¿verdad? Y si hace el amor, pues bueno, hablamos si hace sexo, pero si hace amor, pues el amor se debe hacer con todos los prójimos, sin distingo de rangos, de conocimientos, de categorías, ni de títulos, simplemente ni de sexo. Se hace el amor de Dios, se hace con hombres y mujeres, pero estamos hablando de la sabiduría, pues de la predicación, del entendimiento, no estamos hablando de sexo. El sexo es para procrear hijos, para formar familias, y
está muy clara en la Biblia, ¿no? Pero en otro tema, en otro momento estudiaremos cuáles son las relaciones sexuales lícitas y cuáles son las ilícitas según la ley de Dios. Ahorita vamos a continuar, dice aquí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Quiere decir que lo preparó para eso y lo puso para que hiciera eso, ¿verdad? Bendiciones para todos los que nos están mirando en vivo en YouTube y en Facebook. Dice aquí el tercer enunciado que dice: pero el mundo no le conoció. Significa que en el plano físico literal que el humano no obedeció a Dios porque no aprendió o no comprendió la voluntad de Dios. Fíjate, no lo conoció quiere decir que no comprendió la voluntad de Dios. Concordancia: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, aquí estamos comprobando, ¿verdad? Que no aprendió, pues le dijeron que aprendiera y no aprendió, ¿verdad? Tenía una mente para aprender y no aprendió, entonces desobedeció. En Génesis 3:6 está esta concordancia. Ahora, en el plano mental y el mundo no lo conoció, significa que el humano no tuvo la fe suficiente para hacer las obras que son la voluntad de Dios. Y la concordancia está en Éxodo 4:12 al 13. Y dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar, ¿verdad? Aquí Moisés dudó, ¿verdad?, de la orden de Dios, dudó de la capacidad que Dios le había dado al humano para hacer obras, ¿verdad?, ejercer la voluntad de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que el humano no tuvo la fe suficiente para hacer las obras que son la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí las hizo, pero dudando. Ahí se lee en Éxodo 14:12 al 13 y le siguen estudiando, se van a dar cuenta, ¿verdad?, cómo Dios fortalece, ¿verdad? Pero el hombre normalmente tiene dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocimos la sabiduría de Dios. No sabemos las capacidades que Dios nos ha regalado, con que nos ha bendecido, ¿verdad? Dice: y en el plano espiritual o filosófico, esto significa que los humanos, después de adquirir conocimiento y sabiduría, no distinguieron entre el bien y el mal y usaron esa sabiduría para hacer obras malas. Fíjense, tuvimos la capacidad para aprender sabiduría y ejecutarlas para el bien, pero las usamos para el mal. Por eso dice aquí que el mundo no lo conoció, no conoció la luz, ¿verdad?, no conoció el amor. Aprendió la sabiduría, sí, pero no supo cuál era la voluntad de Dios. O sea, no conoció al verbo, no conoció la palabra completa, ¿verdad? Nomás aprendió sabiduría y luego la aplicó en lo que él quiso, ¿eh? Y la concordancia está en Deuteronomio 32:7, donde dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Deuteronomio 32:17. Bueno, pues hemos terminado con el estudio del día de hoy. Que Dios los bendiga, que la paz del Señor reine en sus corazones. Y comenten, compartan, suscríbanse a mi canal de YouTube, búsquenme en Facebook como Diego Banda Montes y síganme, solicítenme amistad. Y bueno, pues las personas que me ven en vivo, vuelvan a ver el video ya cuando aparece después de que esté en vivo, y comenten, porque los que comentan ahorita en vivo ya luego ya no aparece. Eso nada más aparece ahorita que estamos en vivo, es un chat, y los comentarios que quedan grabados ahí, pues ya les puedo responder yo a los comentarios allí en los comentarios que se hacen después.
Entonces les recomiendo que vuelvan a ver el video, de perdida lo abran y comenten allí lo que quieran comentar, ¿verdad? Porque aquí pues les contesto así rápidamente, no les puedo documentar nada de las respuestas. Bueno, pues que Dios los bendiga. Los saluda su amigo el soñador, ¿verdad? Es el hermano soñador. Vamos a dar por finalizado.